Miren, yo espero que estén preparados para este episodio en Defensa Propia, porque yo estoy preparada. De hecho, lo he estado durante algunos años esperando este momento, el de sentarme a conversar con la doctora Marian Rojas Estapé. Marian no necesita mucha presentación porque ustedes la conocen, pero es imposible no destacar su increíble trayectoria. Ella es psiquiatra, conferencista y autora de 3 bestsellers internacionales: Cómo hacer que te pasen cosas buenas, Encuentra tu persona vitamina, y su más reciente obra, Recupera tu mente, reconquista tu vida. Sus libros han vendido más de 3 millones de copias y han sido traducidos a más de 10 idiomas y están disponibles en más de 30 países, conectando con millones de personas que buscan herramientas para gestionar sus emociones y transformar su vida. Además, ella tiene un estilo único y muy empático, haciendo que Marian se convierta en una de las voces más queridas y respetadas en el ámbito de la salud mental. Y su misión es clara: que entendamos que nuestras emociones no tienen por qué controlarnos y que podemos recuperar el equilibrio incluso en un mundo lleno de ruido y distracciones. Y lo primero que le pregunté cuando nos sentamos a conversar fue: ¿cómo es posible que viviendo en un mundo con más comodidades y avances tecnológicos que nunca, pues nos sintamos cada vez más ansiosos, estresados y desconectados de nosotros mismos? Hablamos de nuestra adicción a la dopamina, a la gratificación inmediata, y cómo esto afecta nuestras relaciones, nuestra autoestima, nuestra concentración y nuestra capacidad de disfrutar la vida. Marian nos habla de la importancia de desarrollar nuestra corteza prefrontal, de rescatar la atención perdida y a dejar de compararnos para reconectar con lo que realmente somos. Ya los voy a dejar con este súper episodio, pero antes les quiero decir que los tickets para las funciones en Panamá que haré en enero de Puras Cosas Maravillosas ya están a la venta en ericadelavega.com, y también, si quieres regalarte una pausa, te invito a un retiro presencial que haré en el mes de febrero con mi querida Catalina Guerque en Mérida, Yucatán, México, del 12 al 16 de febrero. Toda la información también la consigues en ericadelavega.com, al igual que mi libro, Reinventada. Ahora sí, te dejo con este episodio, que es una invitación a parar, a reflexionar y darnos el permiso de cuidar nuestra salud mental en medio del caos de la vida cotidiana. Prepárate para aprender de una de las mentes más brillantes humanas de nuestro tiempo, Marian Rojas Estapé, que nos invita a conocernos mejor para recuperar el control de tu mente y para que reconquistes tu vida en Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia se graba en Miami, en The Astro Studio. Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas, Marian Rojas Estapé en Defensa Propia. Estoy emocionada, Erika. No, pero perdón. Estoy emocionada. Esto es algo que he tenido retenido aquí yo por tantos años. Bueno, es que tú y yo hemos hablado a lo largo de estos tiempos para intentar encontrarnos, pero tenía que ser así. Bueno, tenía que ser hoy en presencial, juntas. Exacto, porque siempre la invitación fue por Zoom, o algún día que yo fuera a Madrid y que tú tuvieras tiempo. No estaba fluyendo en esa oportunidad. Tú estabas en tus cosas, estabas con tus niños aún más pequeños lo que son. Y bueno, las cosas pasan cuando tienen que pasar en el momento indicado, ¿verdad, Marian? Totalmente. Qué emocionante, de verdad, tenerte aquí en Defensa Propia. Mucha gente me pedía que te invitara, así como si yo no hubiera querido invitarte. y yo no sé, Marian, ¿tú tienes idea cuándo fue este estallido de popularidad que tuviste? O sea, ¿en qué momento sientes tú que te convertiste en esta guía, en esta maestra de vida para tanta gente en tantos países? Porque no solamente España. Bueno, me haces una pregunta interesante que ayer en el vuelo viniendo para acá me intentaba plantear. Venía de México. Cuando yo vengo de un padre que para mí es un referente, que ya ha sido un guía para muchísimas personas a lo largo de los años. Uh-huh. Él sigue viajando por todo el mundo, hablando de sus libros. Entonces, para mí, ese concepto de persona que cuida, que acompaña, pues era mi padre. Nuestra labor es una labor curiosa, porque él y yo nos dedicamos y mi hermana Isabel, que trabajamos juntas los tres, tratamos pacientes, nos dedicamos a tratar pacientes en la consulta, uh-huh, todos los días. Uh-huh. Hace unos años, visto que mi padre ayudaba a través de los libros y de las conferencias, dije, oye, yo también quiero empezar a hacer esto, porque yo tuve una experiencia muy fuerte cuando, hace ya años, estuve en Camboya sacando niños de la prostitución infantil y me metí en el mundo de la pornografía, etcétera, y me marcó tanto que a mi vuelta a Madrid, que yo era muy joven, empecé a hablar de esto a jóvenes en colegios, en institutos. Pero era parte de tus estudios, tuviste que hacer ese viaje como parte de un trabajo de voluntariado. No, a mí siempre me ha llamado la atención el mundo solidario, siempre me ha gustado ayudar a gente desfavorecida, desde que era muy pequeña, ¿eh? Y he viajado a diferentes lugares del mundo y pues uno fue el Bronx en Nueva York, luego pues por España, en Europa. Y pues en un momento dado, cuando terminé la carrera de medicina, dije, pues me voy a Camboya. Y fui a ayudar en una ONG que se trabaja con niños del basurero de Phnom Penh, de la capital de Camboya, un sitio terriblemente pobre, con unas condiciones durísimas.
días antes de marcharme me leí varios libros sobre Camboya y me topé con un libro que significó un punto de inflexión en mi vida. La historia de una mujer que había ganado el premio Príncipe de Asturias en España, nominada al Premio Nobel de la Paz, una historia muy controvertida, pero que ella contaba su historia sacando niñas, salvándose ella, ya dejó la prostitución y salvando niñas. Y dije, a ver si la conozco, y me la encontré en el aeropuerto. Y entonces yo era una niña. Yo la reconocí, es una historia muy impactante que cuento muchas veces, y a raíz de eso, por las noches, por las tardes me iba a los prostíbulos a rescatar niñas. Y yo era una niña, o sea, que decir que yo era una niña de 20 no sé cuántos años. Y yo no sabía qué se hacía, pero descubrí cosas impactantes. Observé el trauma, vi cómo el trauma es capaz de enfermarte físicamente. Y a la vuelta a España decidí investigar esto. Dije, ¿qué ha pasado aquí? O sea, ¿qué me ha mostrado la vida? ¿Por qué yo me he topado con esta realidad? Empezaba a trabajar en el hospital, pues tenía todo el tema de Camboya. Y me pasó algo muy curioso, y es que al contar mi historia, ya que me había ido a Camboya, que había visto niñas prostituidas, etc., gente que tenía traumas me escribía. Y empecé a tratar gente con traumas, violación, abuso, soledad, violencia, casos muy, muy graves, y me especialicé, por así decirlo, en temas traumáticos. O sea, a día de hoy lo que más veo en consulta es trauma, cosa que es durísimo. Uy, por Dios, sí. Pero a raíz de eso dije, ¿cómo el trauma determina o influye en la vida, en la salud, en la forma de elegir pareja, en la forma de gestionar mis vías de escape, en la forma de vincularme con la propia sexualidad? Y todo eso fue armando un discurso con el que nació mi primer libro, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, que el personaje es el cortisol, que es el estrés. El segundo es Encuentra tu persona vitamina, que es la oxitocina, la infancia, el trauma, cómo elegimos pareja. Y ahora este tercero, que es el que vengo a presentar. Sí, el que tenemos aquí, Recupera tu mente, reconquista tu vida, y que vamos a hablar sobre él. Pero en ese primer libro, ¿fue que lo sentiste? No. En el primer libro, de repente, pues yo hice una entrevista, acababa de nacer uno de mis hijos, yo estaba en plena baja maternal, tenía un problema de salud con otro familiar, entonces hacía poca promoción. Tampoco, o sea, mi libro era como un apoyo para mis pacientes y un apoyo para mis conferencias, y poco más. Pero en una de las pequeñas entrevistas que hice, pues se hizo viral, por entonces viral, y entonces el libro se agotó. Y entonces se reeditó, pero fue la pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia? Que lo que yo había contado en ese primer libro tomaba forma. Todo era el miedo, porque ese libro habla del miedo y del estrés. Entonces en la pandemia la gente con miedo buscaba soluciones. Y al final pues yo soy psiquiatra, intento darle una base neurocientífica, mucho sentido común, muy cercano, e intento que todo lo que yo divulgo, la persona que me está escuchando se sienta comprendida y no se sienta juzgada. Porque que al final todos tenemos nuestros traumas, nuestras inseguridades, y lo último que queremos es que venga alguien a regañarnos. Ya nos regañamos suficiente nosotros mismos. Sí, totalmente, que nos señalen, ¿no? Que digan que sí, lo estamos haciendo mal. Entonces es un libro desde la neurociencia, pero desde la amabilidad. O sea, te intento llevar a que tú vayas observando, porque claro, al final yo tengo la suerte de la consulta, que veo cosas, yo observo en consulta y busco cómo acompañar, cómo sanar. ¿Tú hoy en día haces consulta? No, es lo que más hago. El 80% de mi tiempo es consulta. María. Yo de martes a jueves. Y con 4 hijos, yo le preguntaba fuera de cámara, 4 hijos, hace consulta. ¿Y cuándo pasa este libro? ¿En qué momento? Bueno, tardo 3 años en escribir cada libro. Entonces estoy 3 años maquinándolo, y luego cuando ya lo tengo en la cabeza, dejo siempre un día a la semana, que es el lunes, lo dejo para dar alguna conferencia o para escribir, y luego de martes a viernes paso consulta. Y viajo ahora muy poco por los niños. Este viaje, porque estaba programado desde hace mucho tiempo, pero me cuesta mucho porque la logística, los pacientes, pues, y es un poco, a mí también yo conozco lo que me estresa, lo que me cansa, y marcharme, dejar la logística, pues no, a veces es un factor de cortisol incluso para mí. Claro, sí. Bueno, que tú nos ayudas a identificar eso, lo de la batería, lo que te descarga la batería y lo que te recarga la batería, ¿no? Y yo creo que, yo no sé si tú fuiste moldeando ese propósito de vida, porque más allá de ayudar a la gente con trauma, hacer estos libros también te dan como otro impulso, otra misión, como una misión de que todas las personas entiendan sus emociones, conozcan sus emociones y agencien sus emociones. Que al parecer, cuando no estábamos conscientes de estos temas, Marian, como que uno se dejaba llevar por las emociones, te dejabas llevar por la vida, y tener agencia de tu propia vida era como algo ajeno. Totalmente. Te voy a contar una anécdota. Estoy estudiando primero de medicina y mi padre es psiquiatra, súper prestigioso, súper bueno, y durante los primeros meses vinieron a hablarnos a la universidad sobre pues, cómo prevenir el cáncer de mama, el cáncer de próstata, la hipertensión, el colesterol, y nadie hablaba de salud mental. Yo sabía
que quería ser psiquiatra. O sea, yo estudié medicina para convertirme en una psiquiatra. Entonces yo un día fui a hablar con el vicedecano de la facultad, como el número 2 de la universidad, y le dije, ¿cuándo vamos a empezar a hablar de salud mental? Y me dijo, eso está al tercer año. Hay unos meses que se habla de psicología. Y yo dije, pero ¿y hasta entonces? Dijo, no. Es decir, no había interés. Se hablaba de todo. Desde en primero te había clases, cursos, jornadas sobre diferentes patologías. Ahora, no había nada de psiquiatría. Entonces un día llegué a casa y le dije a mi padre, papá, yo de mayor quiero hacer prevención en salud mental, porque si nosotros ayudamos a prevenir problemas de salud mental, teniendo en cuenta que la depresión y ansiedad en algún momento de la vida todos nos la topamos enfrente en algún momento, es absolutamente fundamental. Es decir, si yo ayudo a que la gente tenga herramientas para no caer en la depresión y en la ansiedad. Porque lo que yo veía cuando me sentaba al lado de mi padre en la consulta, como aprendí de él, era si esta persona hubiera tenido mejores herramientas, si hubiera sido consciente de que esto le estaba llevando a un estado de ansiedad, a un estado de insomnio, a un estado de ruptura de su propia identidad, porque se ha roto por la mitad, porque esta vía de escape, porque claro, él no tenía buenas vías de escape, porque tiene una herida en la infancia. Entonces yo lo que empezaba a hacer en consulta, yo era una estudiante, lo sigo haciendo, agarraba folios y les dibujaba y les decía, esta es tu vida, estas son tus vías de escape, esta es tu herida. Entonces me di cuenta de un concepto que era, estoy ya muy joven, comprender es aliviar. Si tú te comprendes, te sientes aliviado, porque hay un punto en el que te dejas de juzgar. Claro. Porque ya dices, vale, entonces yo tengo esta vía de escape porque me pasó esto. Yo replico estas relaciones de pareja tóxicas por esto que me pasó de pequeño. El estrés me inflama, por lo tanto, por eso noto mi estómago siempre inflamado. Cuando mi vía de escape es el alcohol, al día siguiente no me concentro bien. Yo qué sé, cosas que si no, todo te pasa y no entiendes por qué te tiembla el párpado, por qué se te duermen las manos, porque te duele constantemente las articulaciones. Entonces ahí fui como intentando armar un mensaje que ayudara, porque al final todos tenemos problemas, todos tenemos batallas, claro. Todos tenemos heridas, miedos, inseguridades. El hecho de no entenderlas, y ahora que esto es lo que me preocupa con este libro, haberlas acallado totalmente, con vías de escape que anestesian nuestra capacidad de profundizar. Porque hace unos años, cuando yo empecé con este mensaje, todavía había un punto de freno y voy a intentar entenderme. Y callar también, había mucho de callar, tú lidias con tus cosas en tu casa, no sé, nuestros padres, pues digamos, bueno, el tuyo no, porque es psiquiatra, imagínate. Pero bueno, esa cultura femenina de ser correcta, no explotar, no decir las cosas, lidiar con tus propios demonios tú solita. O sea, esa era como que la cultura con la que veníamos creciendo, ¿no? Eso sí demostraba demasiado las emociones, te podían tildar de loca, de que tenía poco un control. estigma, tenía un estigma. Sí. Y si tú te das cuenta, la pandemia, de lo poco bueno, por decir, lo único bueno que ha traído, es que la gente dice que va a terapia y no la miras mal. La gente joven, que para mí es uno de los campos fundamentales de mi labor también, la gente joven te dice con facilidad, el chico de 18, 20, 22, mi terapeuta me ha dicho, mi psicólogo me ha dicho, es decir, ellos tienen mucho menos miedo a hablar de que alguien les está acompañando en su proceso de conocimiento, de sanación, de entendimiento, o simplemente, oye, hay que curarse porque es que tengo una depresión y tengo que salir de la depresión. Y entender lo que es la depresión, porque si a uno te dicen, te has fracturado el tobillo, entiendes que te has fracturado el tobillo y lo que tienes que hacer, pero tienes una depresión y a veces es un diagnóstico que da mucho miedo, porque oyes cosas terribles y hay depresiones que terminan con un intento de suicidio o con un suicidio consumado y eso nos bloquea. Y intentar saber que hay herramientas para salir de la depresión, que hay mucha gente que atraviesa esos procesos depresivos y sale de ellos, pues es un mensaje de esperanza. Claro. Y empezaste tú empezó también este movimiento como a tomar conciencia de, está bien, espérate, hay que sentir las emociones, tienes que conocerte. Tienes que conocerte. Primero que nada. Ese mensaje fue, bueno, conocerme cómo, cuándo, si yo me conozco, no, pero en verdad, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y luego, ¿quién eres? ¿Dónde está ese pasado? ¿Qué te tiene enquistado del pasado? O sea, ¿dónde estás ahí amarrado que no sales? Esa relación tóxica con tu mamá, tu madre, tu padre, abuelo, abuso, colegio, bullying, soledad, incomprensión, me sentía un bicho raro. Es decir, ¿qué hay en ese pasado que te tiene ahí amarrado, que no puedes salir de ello y que tu voz interior te vuelve a llevar ahí? A pesar de que seas, otro día me decía una paciente profesionalmente muy exitosa, pero que tiene síndrome del impostor. Dices que yo desde pequeña siempre me sentí distinta, iba a los sitios y decía, pues yo no tendría que estar aquí. Y esa voz interior del impostor la mantiene en pleno 2024. Y encima ella me dice, Marian, me genera ansiedad.
Y entonces me encuentro mal, me duele el estómago, me duele todo el día el cuerpo, duermo fatal. Entender esos procesos bioquímicos, para mí, uno de los mensajes más importantes de la neurociencia de las emociones fue cuando entendí que el estado de alerta, es decir, el cortisol, no solo se activa cuando tengo una amenaza física, que aparece un león, un terremoto, un tornado, un volcán, una bomba, es decir, un ladrón, algo físico, sino cuando hay otro tipo de supervivencias que están en juego. Mi supervivencia afectiva, viene mi esposo, esposa, pareja, novio y me dice, tenemos que hablar, ya no siento lo mismo por ti. Hay una cosa que se genera ahí como en el esternón que es, me voy a quedar solo, me he engañado, hay otra persona. Supervivencia afectiva, supervivencia profesional. Mi jefe me dice que ya no cuenta conmigo. Supervivencia económica, pierdo mi negocio. Supervivencia social, pierdo mi grupo de amigos. Veo fotos en Instagram y no me han invitado. Entonces ya no es solo la alerta por el huracán o el tornado, que era lo que podía pasar hace 1000 años, las guerras. Sí. Ahora hay otro tipo también de alertas que se activan constantemente. Y la tercera pata, que para mí es clave, es que esto no solo se activa cuando me pasa, sino cuando me imagino que me pasa. Uf. Claro, ese es el problema. Claro. Y si mi pareja me está siendo infiel, y si mi hijo está en las drogas, y si mi padre tiene una demencia, y si me enfermo, y si me... Y entonces esa frase que te he dicho yo tantas veces, del 90% de lo que nos preocupa, nunca sucede. Pero como yo no distingo, mi organismo no distingue lo real de lo imaginario, vivo en alerta continuada. ¿Qué me pasa intoxicado de cortisol? ¿Qué me pasa en alerta constante? Que me enfermo a nivel físico y a nivel psicológico. Y que mi cerebro busca no sufrir. Y se activan las vías de escape, que han existido a lo largo de la historia. Claro, eso no lo inventamos ahora. Las drogas, que toda la vida han entrado por la nariz, por la boca y por las venas, ahora entran por los ojos. Y están diseñadas para ser así. Y anestesiados de droga, en mi cabeza, cada vez tengo menos capacidad de pensar, reflexionar y pararme. Y cuando freno, siento un vértigo horrible. Porque mi voz interior me dice, cuidado, has engordado, no te estás cuidando. Tu relación de pareja no funciona. Tu trabajo no te acaba de gustar. Y entonces hay algo dentro de mí que dice, no sufras. Agarra una vía de escape rápida. Y como tengo un dispensador automático de dopamina en el bolsillo, que siempre va a haber algo, alguien que me haya contestado, me voy directo a esa dopamina rápida. Adictos a la dopamina, que este es el mensaje clave del libro, adictos a la dopamina, nos convertimos en personas intolerantes al dolor, al malestar, al aburrimiento. O sea, todo molesta, todo duele, todo irrita. Y en una sociedad de cristal hipersensible que todo nos molesta. Entonces, da igual lo que diga un político, una persona, alguien en un podcast, una frase, un comentario, todo duele. Todo. Entonces, había una forma que la gente dice, somos menos fuertes. Bueno, es que nos cuesta mucho más sufrir. Y el ser humano tiene que lidiar con batallas. Pero estamos sufriendo más porque estamos desconectados a esta máquina de dopamina. A ver, te lo cuento bien para que se entienda, ¿vale? Es la clave del libro, entonces quiero que se entienda y que la gente que nos escucha y nos está viendo lo entienda. Venga. Nuestro cuerpo busca constantemente el equilibrio. Es decir, si yo ahora me tomo 20 galletas de dulce de leche, pues está riquísimo, sube corriendo el azúcar, también la dopamina por cierto, pero sube el azúcar rápido, y mi organismo tiene receptores que dicen, esto no es bueno. Si soy diabético, fatal, pero aunque no sea diabético, ojo, cuidado que esto no es bueno. Entonces los receptores avisan al páncreas que libera insulina y se equilibra. Bueno, pues esto pasa con mecanismos muy complejos del organismo, con el sodio, con el potasio, con la fiebre, con el pH, con la glucosa, pasa con mucho. ¿Qué pasa con la dopamina? Si yo me paso el día liberando dopamina, tabaco, ultraprocesados, azúcar, TikTok, Instagram, porno, videojuegos, apostar por internet, sexo compulsivo, te digo ejemplos, en el libro los cuento, lógicamente, mi organismo, mi cerebro no quiere que yo me convierta en un liberador crónico de dopamina, porque sabe que me puedo convertir en un adicto. Y si alguien me está escuchando, sabe que las adicciones son un tema muy serio, en el cual a veces no te curas, cambian tus relaciones humanas, tu estado de ánimo. Totalmente. Es un tema muy serio, es un tema muy complicado. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién está al otro lado intentando hacer equilibrio con ese exceso de dopamina? Igual que decíamos que con la glucosa está la insulina, ¿quién está al otro lado? En el libro lo dibujo en forma de cuerda. En un lado está tirando el placer, la dopamina, y al otro lado empieza a surgir el dolor. Moléculas de dolor. O sea, el que palía, el que hace de equilibrio el exceso de dopamina es el dolor. Entonces llega un momento que ya no consumes buscando placer, sino esquivando el dolor. Como al otro lado no para de generarse dolor, todo duele. Y entonces tu cerebro busca consumir para paliar ese dolor. Y lo segundo es que como ahí no paran de surgir moléculas de dolor, para que lo entendamos, como bichitos de dolor, pequeños, como si fueran monstruitos de dolor,
de repente es que todo es un motivo de dolor. Es que todo molesta. Me molesta el tráfico, me molesta el ruido, me molesta la gente, me molestan los gritos, me molestan los comentarios de la gente. Y el segundo concepto clave para entenderlo es que mi cerebro tiene memoria. Y el cerebro recuerda lo que le calma, lo que le excita y lo que le da placer. Tendemos a repetir lo que nos calma, excita y da placer. Si tú te vas con tu esposo, alguien se va con sus amigas a un viaje y lo pasa bien, ¿por qué lo pasa bien? Porque se lo pasa bien, porque disfruta, porque se ríe, porque hay un vino rico, porque hay comida rica, porque eso libera dopamina, porque es placentero. ¿Qué hago yo cuando vuelvo de ese viaje? Es decir, quiero repetir. ¿Por qué? Porque he liberado dopamina. Es decir, tiendo a repetir. La depresión por vacaciones. O la depresión por vacaciones. Pero claro, porque claro, ha habido un pico muy grande de emociones, de sustancias. Pero claro, el cerebro quiere repetir eso. Cuando yo genero los hábitos o los vicios según la dopamina que he liberado. Y si mi cerebro recuerda lo que le calma, excita y da placer, si yo cada vez, por ejemplo, que estoy aburrido, le digo a mi cerebro, me dice, no te aburras, porque estamos en el dolor, el aburrimiento, ponte, que en el libro doy un capítulo sobre por qué hay que aburrirse otra vez. Mi cerebro me dice, no te aburras, y entonces corriendo me dice, activa dopamina. Estoy estresado, mis hijos están peleando, mi esposo, pareja, novio, novia está ya intenso. Y entonces mi cerebro me dice, no sufras, vete a la dopamina rápida. Entonces vuelvo y voy recableando. Yo en el libro lo pongo en forma de carreteras. Entonces se van generando las carreteras de cada vez que tengo una emoción, lo que hago. Una emoción, lo que hago. Estoy aburrido, estoy estresado, estoy tenso, estoy disgustado. Pero claro, el problema es que como el cerebro recuerda lo que le calma, lo que le excita y lo que le da placer, el aburrimiento y el estrés están anestesiados. ¿Cómo hacemos para que olvide todo eso, Marian? Para que olvide todo eso y podamos crear una vida mejor. Lo primero es el insight, ser consciente. Claro. Es decir, o sea, que si yo me siento solo por la noche y pido comida a domicilio, mi cerebro me dice, ¿estás solo? Comida a domicilio. O me descargo una aplicación de citas. O como me siento estresado en casa y mis hijos están peleando, me meto en mi cuarto y me meto a comprar online compulsivamente. ¿Por qué? Porque mi cerebro recuerda que cuando yo oigo los gritos de mis hijos y me estreso, corriendo me dice, dopamina rápida, anestesia ese sufrimiento. O sea, ser consciente de cuáles son nuestras carreteras dopaminergias. Exacto, cuál es esa dopamina rápida que uno busca, porque puede tener diferentes formas. Bueno, claro, completamente es que diferentes. Hay gente que bebe, o sea, hay mucha gente que... Claro, pero comprar online uno no lo ve como algo dañino, solamente la tarjeta de crédito es lo que lo ve algo dañino. Y que te llegamos desde a final de mes y lo ves a final de mes. Pero sí es una manera de oír y sí es una manera de buscar también dopamina. Entonces también darle forma a cuál es tu dopamina rápida y aceptarla, ser consciente, darte cuenta. Totalmente. O sea, es un trabajo de... Bueno, que es que aquí entra el segundo personaje del libro. El primero es la dopamina y el segundo, están íntimamente relacionados, es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la zona que se encarga de prestar atención, de concentrarme, de gestionar mis impulsos, de posponer la recompensa y freno y empatizo, freno y contemplo, freno y medito, freno y rezo. O sea, como cada cual quiera hacerlo. La corteza prefrontal se bloquea, se anula por diferentes factores. En el libro, en ese segundo bloque, por la soledad, por el trauma, por el estrés crónico, por la neuroinflamación, por la falta de sueño, pero por el fast, la hiperestimulación, las distracciones constantes, luz, sonido y movimiento constante, el scroll infinito. Entonces, claro, para que yo pueda llegar a esto que decimos tú y yo del ¿qué me pasa? Tengo que reactivar mi corteza prefrontal y tengo que salir de ese bucle constante de aceleración. O tengo de repente que decir, oye, tengo que volver a un lugar seguro porque tengo miedo. Y muertos de miedo no pensamos bien. Nada. Solo buscamos sobrevivir. Todo tiene que ver con esta especie de entendimiento de corteza prefrontal. ¿Qué busco yo? ¿Qué pasa si la corteza prefrontal está bloqueada? Que en el libro también, lógicamente, esto lo tratamos. Una corteza prefrontal bloqueada, forma de simplificar, pero yo creo que la gente que no es neurocientífica lo entienda. Aquí está en profundidad, sí. Nos hacemos adictos a lo irrelevante, drogodependientes emocionales, solo queremos dopamina rápida, punto número 1. Punto número 2, nos cuesta la profundidad, porque solo buscamos lo fácil, lo sensacionalista, el titular. O sea, es decir, la dopamina rápida. Y 3, nos polarizamos. ¿Por qué? Porque el cerebro, cuando esa corteza prefrontal no está full, es o blanco o negro, o este partido político o el otro, o este equipo o el otro, ideológicamente, éticamente, moralmente, da igual. Y como los algoritmos solo nos hacen ver aquello que nos gusta, cada vez nuestro pensamiento está polarizado. Y la empatía, que es la capacidad de entender a los que no piensan como nosotros o a los que tienen un pensamiento distinto o están sufriendo,
está bloqueada por la corteza prefrontal. Por tanto, yo no me soy capaz de ponerme de acuerdo con el que tengo enfrente, que para mí es el gran mal del siglo XXI. Wow, qué increíble, porque además es algo que uno dice hoy en día, como que hay demasiados extremos, está todo muy, tú sabes, muy tirante. Muy tirante. Es muy difícil verse en el medio hoy en día. Verse en el medio, y parece que cuando intentas, o sea, como para empezar despolarizado. Punto número 2. Te lo explico con un concepto que la gente lo va a entender. Para salir de una crisis, en este caso yo creo que tenemos una crisis de corteza prefrontal, es decir, una crisis de atención. Para salir de la crisis tú necesitas que unos tipos que piensan mucho sean capaces de buscar a lo largo de la historia o en otros países cómo se ha salido de esa crisis, sea pandémica, sea sanitaria, sea económica, sea bélica, sea lo que social. Sean capaces de investigar cómo eso uno ha sido capaz de salir de crisis en otros momentos de la historia o en otros países, se pongan de acuerdo en un comité de expertos, de gente que aporta visiones distintas, pongan medidas y las ejecuten. Bueno, pues todo eso son funciones de la corteza prefrontal. En plena crisis de corteza prefrontal nos quedamos sin herramientas para salir de la crisis. Claro. Solución, que haya gente, voces, la tuya, la mía, la gente, que diga, un momento, por favor. O sea, para que el mundo funcione, da igual donde sea, o sea, los pueblos, las ciudades, los países, los colegios, nos tenemos que poner de acuerdo con el de enfrente, porque toda la vida ha existido gente que ideológicamente piensa distinto, pero la clave era que si existían personas que eran capaces de ponerse de acuerdo con el de enfrente. ¿Cuándo se implantan los celulares, los móviles en los colegios? Pues te tienes que poner de acuerdo con el de enfrente. ¿Cómo hacemos con el tema de, da igual, político, social? Claro, hay muchas ideas que están demasiado polarizadas y falta la capacidad de ponernos de acuerdo. Y por eso la sensación es que todo tira demasiado. Todo tira demasiado. Y yo creo, Marian, tú sabes que hace poco escuché a Martin Seligman dando una exposición diciendo que en los últimos 200 años vivimos en un mundo mejor. O sea, las estadísticas lo indican. Tenemos la mortalidad infantil ha bajado, ha disminuido, la expectativa de vida ha aumentado, hay más gente letrada, alfabetizada, el ingreso, el ingreso real, pues digamos, ¿no? En todos los países del mundo también ha aumentado en los 200 años, pero la única tasa que es alarmante es la de la salud mental. Entonces no quiere decir que lo tecnológico y el progreso acompañe también el bienestar mental, porque es lo que se demuestra ahorita, la ansiedad, la depresión, el suicidio, el estrés, es lo único que da un aumento. Entonces es paradójico, ¿no? Que vivimos en un mundo mejor, en teoría, o así lo indican, porque bueno, todo se mide, ¿no? En el mundo de la psicología, pues en el mundo, si queremos saber cómo vamos, se tiene que medir, pero en la salud mental estamos en cero. Es que digamos, yo creo, ¿no?, que hay un tema. La salud mental antes ni se medía, es que no era un parámetro, o sea, es que no interesaba a nadie. El tema era las infecciones, las pestes, mira qué interesante, el tema de que la gente tenga un trabajo, un hogar, una casa, que la gente sea capaz de, pues la tasa de alfabetización en el mundo, es decir, los temas que importaban no son los mismos que los de ahora. A mí mucha gente me pregunta por todo el tema de la inteligencia artificial y el tema de las pantallas. Claro que me gusta que el mundo esté tecnologizado, me parece interesantísimo, pero siempre y cuando nosotros seamos capaces de dirigir. Claro. Hay una frase que para mí resume muy bien este tema, y es que es mucho más fácil secuestrar nuestros instintos a que nosotros los controlemos. Sí. Y nuestros instintos los tienen controlados unos tipos muy listos con unos algoritmos que deciden cómo quieren que pensemos. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que tú cuando agarras tu celular, tu móvil, tu red social, la que sea, LinkedIn, Instagram, TikTok, me da igual, automáticamente y de forma inconsciente te comparas. Y la comparación está siempre como ingrediente en todas las tasas de infelicidad del mundo, de ansiedad y de depresión. Es decir, cualquier persona que sufre ansiedad dice, pero claro, fulanito, mira cómo le va, pero entonces al que tiene depresiones nadie me entiende, porque todo el mundo le va mejor que a mí, porque yo... O sea, es decir, la persona que hace un intento de suicidio. Pero es que la comparación está implícita a cualquier contacto con la pantalla, porque tienes a alguien más guapo, más listo, que le va mejor que a ti. Te estás siempre comparando cómo la gente gestiona su vida, la educación de sus hijos, dónde viaja, qué casa tiene, cómo pone su cena de Navidad, da igual. Pero te comparas, y cuando te comparas entra una cosa que en mi opinión es el gran veneno del siglo XXI en la salud mental, que es la culpa. Porque yo no lo tengo así. Porque yo no hago deporte todos los días. Mira esa que se ha ido a hacer deporte a las 6 de la mañana. Ay, qué horrible. Y porque yo no hago deporte. Alguien te dice, plato saludable en 3 minutos que vale menos de 10 euros, $10. Y no lo haces. Pero entonces dices, ¿por qué no lo hago? Y como mal. Entonces te entra una sensación de culpa y una voz que dice, puedes mejorar. Y esa frase, puedes mejorar,
está en todas las facetas de la vida, porque puedes ser más deportista, porque puedes cuidar mejor tu alimentación, porque puedes cuidar más la relación con tu pareja, esposo o esposa, porque puedes cuidar más la relación con tus hijos, porque tu trabajo deberías aprender otro idioma. Entonces, eso genera un estado de alerta que da igual la edad, el de 15 años, que está en pleno cambio físico, sexual, buscando su identidad, que todos nosotros que no vivíamos con redes a los 15 años, pues entre los 12 y los 18 años tienes tu crisis, tu cuerpo no te encanta, te sientes raro, te sientes distinto, tus amigos te dejan de lado, a la chica o a la chica que te gusta no te... Es decir, todos hemos pasado, pero en ese momento, según como tú vas gestionando eso que surge, va a influir poderosamente en quién te vas convirtiendo en la edad adulta. Claro. Quiero hacer una breve pausa en esta conversación porque quiero hablar sobre cómo manejar la soledad y la nostalgia durante las festividades, durante el mes de diciembre, especialmente a los que están lejos de casa y lejos de sus tradiciones. Fíjate, en esta época uno se puede sentir desubicado o de repente añoras mucho el calor de hogar, pero es crucial saber que no estamos solos y que hay herramientas como la terapia que puede ayudarnos. Fíjate que la terapia psicológica nos ofrece un espacio seguro para entender y transformar la tristeza en oportunidades de crecimiento y conexión. Y en Opción Yo, la plataforma donde puedes conectar con terapeutas que te guiarán a través de estos desafíos emocionales, ellos te pueden proporcionar apoyo y herramientas prácticas para mejorar tu bienestar. Así que si te sientes solo o sola, recuerda que la terapia puede ser tu aliada. Te voy a dejar el enlace en la descripción del episodio para que des el primer paso hacia la terapia psicológica con Opción Yo, no importa en qué parte del mundo te encuentras. Recuerda que puedes transformar la soledad en un momento de reflexión y conexión con la ayuda de un profesional con sesiones online. Y si quieres regalar bienestar a alguien que esté necesitando sesiones de terapia psicológica, aprovecha que tienen hasta un 50% de descuento dependiendo del plan que elijas. Total. Pero si en ese momento de crisis, que el cerebro recuerda lo que le calma, excita y da placer, tus algoritmos te ponen a todas las delgadas, cómo perder peso, cómo parecer más guapa, cómo gustar a los chicos o a las chicas, que hay un momento, no yo, claro. Entonces se activa la ansiedad y de repente no soy capaz de gestionar mi vida. Tengo ansiedad y no me gusta en quién me estoy convirtiendo. Esto digo en los jóvenes, pero nos pasa a todos. A todos, claro. Por eso hay recomendaciones de... Yo cuando hago terapia con gente que tiene esto, le digo, durante un mes, 2 meses, 3 meses, dejamos redes. Entonces la gente te dice, al principio la gente cuesta. ¿Cómo? Exacto. Porque hay síndrome de abstinencia. Sí. Pero luego hay una sensación de dominio de uno mismo, porque claro, ya eres tú contigo mismo, con tu núcleo. De la otra manera, eres tú observando a tu entorno, a los influencers, a la gente que le va fenomenal y tal. Y tú ver que tu vida... que estás como dicen aquí, en pants, tumbado en casa, comiendo palomitas, viendo una serie y dices, y todo el mundo haciendo deporte, viajando, gestionando. Enterado de la vida de los demás y tu vida en pausa. Y tu vida en pausa. Tal cual. Anestesiada. Sí. Entonces, claro, yo busco un poco ese despertar para protegernos. Yo siempre decía prevención, pero también quiero que la gente que lo escucha y la gente que nos está escuchando diga, oye, pues a mí esto también me pasa. Entonces, claro que esto le pasa a mucha gente. ¿Qué hacemos, Marian? ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Más allá de la abstinencia por 3 meses, o sea, ¿qué se puede...? O sea, a nivel más macro, yo lo que creo es, primero hay que saber que, para entenderlo, comprender qué está pasando, ¿no? Yo digo, comprender es aliviar, intentar comprenderlo. En este caso, en este tema que estamos hablando, por ejemplo, del libro, es que la dopamina existe, que la corteza prefrontal está anestesiada por diferentes razones. Por eso a todos nos cuesta más prestar atención, estamos más irritables, más impacientes. No. O sea, tú me has descrito aquí, cada vez que empiezas a decir cosas, yo, o sea, hago check. Pero porque a todos nos pasa, es decir, yo soy la primera que tengo un montón de estas cosas. Y entonces, investigándome a mí misma, viendo lo que le pasa a mis pacientes, viendo lo que sucede en mi entorno personal o familiar, digo, ¿esto por qué ha sucedido? Y leo, escucho, observo. Entonces, intentar entenderlo. Es decir, cuando yo lo entiendo, en el tercer bloque del libro yo hablo del tema de las redes, cómo se originaron y que todo esto es un tema que es consciente, o sea, que hay unos tipos muy listos. Sí, porque no es un rant contra las redes, es un problema de estimulación. Hay demasiada estimulación al alcance de cualquiera. Hay demasiada. Y el ser humano, aunque pensemos que somos nativos digitales o nuestros hijos son nativos digitales, exacto, no es verdad. Sí, eso es una mentira. Es una mentira, porque estos pobres están aturdidos por la pantalla. Totalmente. O sea, no es que de repente nos cambiaron genéticamente para que esto a nosotros no nos afectara, porque toda la salud mental de nuestros hijos sería la retorta, qué buena, como decimos, no sé si es aquí la retorta, pero se entiende, ¿no? Entonces, lo que yo un poco intento es decir, vale, el macro está como está. El macro, pues decir, el macro social, político, económico, guerra, da igual como cada cual quiera verlo. El tema es cómo gestiono yo mi micro. Porque aquí la clave, el micro es yo con mis pensamientos, yo con mi historia, yo con mis miedos. Es decir, esto
identificar yo cómo estoy. O sea, es decir, es que yo tengo una herida sin resolver, yo tengo miedo al futuro, yo me siento muy solo, yo estoy metido en una adicción de la que no soy capaz de salir y no se la he reconocido a nadie. Luego, en mi caso, con mi entorno. Sí, primero el reconocimiento. Reconocimiento. Tú con los demás. Y entonces, es decir, ¿cómo soy yo? 3 rasgos. Tú contigo y tú con los demás. Pero ¿cómo soy yo? Soy sensible, soy paz, de alta sensibilidad, soy evitativo, soy impulsivo, soy obsesivo, soy una persona narcisista. Es decir, intentar entender cuáles son mis 3 rasgos principales con sinceridad. Es decir, muchas veces uno dice, no, la gente cree que mi madre diría que... No, tú. Porque yo a la gente le digo en consulta, sí. ¿Cómo es tu forma de ser? Y me dice, pues, ¿tu madre cómo dice que eres? ¿Estás de acuerdo con ella? Pues claramente no. Entonces, muy bien, clásico, ¿no? Lo agarro por otro lado. Entonces así llegas a ti, a tu esencia. Lo segundo es, ¿en quién te conviertes tú cuando estás bajo factores de estrés? La persona sensible bajo factores de estrés está súper vulnerable. El obsesivo ante el estrés entra en rumiación. El perfeccionista está siempre insatisfecho. El impulsivo se vuelve agresivo. El inseguro necesita validación y entonces empieza a buscar validación en fotos, en redes, en personas. ¿Y cómo somatizas? Es decir, ¿cómo llevas esto a tu cuerpo y a tu mente? Es decir, a mi mente, pues con ansiedad, con insomnio, con un TOC. Sí, como un maltrato, puede ser, el maltrato de tu voz interna también. Por supuesto. Y a nivel físico, es el estómago, es la inflamación, es cómo somatiza, en la piel. Y entonces aquí viene una pregunta que para mí es clave, y es ¿qué activa tus factores de estrés? O sea, es decir, ¿qué es para ti un factor de estrés? Yo a mis pacientes les digo, folio, que te sube el cortisol, ¿no? Y entonces mi suegra, mi pasado, el dinero, mi jefe el tráfico, mi trabajo. Tal, no sé qué. Y entonces, de eso hay que mirar si algo es gestionable. Es decir, yo tengo un paciente mío y ahí entró la batería mental que me decía, yo salgo de mi casa, perfecto, feliz, contento, pero de ahí a que llego a la oficina 1 hora más tarde yo ya estoy en un 0. Me he enfadado, he gritado al de enfrente, tal, o sea, me he puesto los nervios, he insultado, entonces ya llego al trabajo mal. Dije, bueno, pues entonces tenemos que salir a otra hora de casa. ¡Ah, qué buena idea! Imagínate. Las reuniones por Zoom en la mañana, entonces. ¿Sabes? O sea, entonces un día me miró y me dijo, pues sí. Entonces desde entonces me dice, claro. Llego, dice, en mi caso he adelantado 1 hora, que no hay tráfico, y entonces llego y digo, yo siempre pensé que madrugar me iba a sentar peor, y dice, pero claro, me sienta menos peor. Claro. Lo siguiente es, ¿dónde me reparo yo? Entonces, esto para mí es uno de los mensajes de este libro, es decir, identificar. El de la batería. Sí, identificar qué me descarga, qué saca mi peor versión, qué me enferma, y hacerlo. Es decir, yo en mi caso tengo tan claro, o sea, yo tengo una vida muy ordenada, en la que, por ejemplo, yo nunca ceno fuera de casa entre semana. ¿Por qué? Porque yo sé que eso me cansa, al día siguiente tengo que estar súper lúcida, yo necesito dormir un montón para estar bien, entonces si no duermo estoy súper vulnerable, no me entero bien. Yo intento tener todas las historias de los pacientes en la cabeza y cuando duermo mal, entonces para dormir bien no puedo cenar fuera de casa. Entonces, pues para mí es un factor de estrés. Claro que me encanta cenar y me encanta comer, pero he tenido que eliminar de mi rutina, o sea, de mi vida. Claro. ¿Y qué me repara? Es decir, ¿qué son las rutinas? Lo que en el último capítulo del libro, ¿cuáles son las rutinas vitamínicas que me reparan? Hay algunas que son universales y que a todos nos reparan. Pero luego es conocer cómo soy yo y decir, a mí es que me ayuda, en mi caso, por ejemplo, como Marian, los fines de semana irme a la casa de mis padres que tienen en el campo y pasear y perderme por el campo con mi esposo y con mis niños, ¿no? A mí eso, por ejemplo... Te recarga, sí. O sea, y sin cobertura, no sé qué... O sea, eso para mí es lo máximo, ¿no? Me encanta, por ejemplo, a mí me descarga un montón bailar en casa, en el salón de casa con ellos, o sea... me descarga jugar al fútbol con ellos, curiosamente. O sea, yo soy muy futbolera y con 4 chicos. Una familia futbolera, sí. Pero con los 4 niños, pues a veces es, oye, pues juego con ellos al fútbol y hacemos equipos. Entonces, hay que conocer. Hay cosas que, como decía, son universales. El deporte, la meditación, los abrazos. Que insistes mucho en la meditación en el libro. Bueno, es que siempre has insistido en la meditación. Es que la meditación, para mí la meditación es la capacidad de conectar con algo que ya no es material, es decir, ya dejo de conectar con esa dopamina, con mi pensamiento tóxico, sino o con comida, sino yo en un momento decido frenar y decir, a ver qué viene. Entonces, ahí hay un vértigo absolutamente extraordinario. Porque, entonces, de hecho, el otro día me contaban que en un banco en Madrid, un lunes por la mañana, avisaron a todo el mundo y dijeron, mandaron un correo y dijeron, a las 9 os esperamos en tal sala. Entonces había esterillas, ¿se dice esterillas? Sí. Había esterillas. Y había un tipo para hacer meditación y tal. Entonces pusieron a todo el mundo a tumbarse. Entonces había 50 personas tumbadas. Y empezó ahora a respirar, ahora tal, no sé qué. La mitad se levantaron con una crisis de ansiedad. Claro, yo le decía al del banco, tú no puedes de golpe a la gente que va de lunes por la mañana, enfermedad, túmbate y ahora piensa en tu respiración. Porque hay que tener escalas de cómo vas frenando. O sea, no puedes pasar de esta vida acelerada a la nada. De hecho, si tú te das cuenta, Erika, ahora mismo estamos pasando de
nos educan con pantallas, hiperestimulación, pero la gente lo que quiere es irse a un retiro, a un hotel donde no hay wifi. Totalmente. Es decir, algo estamos haciendo mal. Sí, sí, sí. Entonces, para mí la meditación es la capacidad de conectar con la belleza, con el agradecimiento, con la contemplación, con la trascendencia, con Dios. O sea, quiero decir, cada cual tiene sus formas, pero es una forma de frenar mi organismo porque no estamos diseñados para vivir en modo alerta. No estamos diseñados para vivir en modo alerta. Sin embargo, Marian, es tan difícil identificar que vives en modo alerta. Porque pasa mucho que tú estás o en una relación, o en un trabajo, o en lo que sea, o en una familia. Porque también pasa que tu estresor principal es tu familia. Claro. Que es ahí, eso lo he hablado con gente cercana, como ¿qué hace? ¿Qué hacemos? Cuando la familia, lo más cercano es lo que te estresa, ¿no? ¿Cómo identificar que vives en hiperalerta? Porque después que sales de esa situación, sales de ese núcleo y dices, ay, yo estaba todo el tiempo estresada, yo estaba todo el tiempo asustada. Y empiezas hasta a cambiar físicamente, la gente te empieza a ver mejor, te ves más descansada. ¿Pero por qué no estoy haciendo nada? Bueno, dejaste de estar en ese núcleo que te hacía estar hiperalerta, pero reconocerlo y saber que estás todo el tiempo con ese cortisol andando, estás así inflamado. O sea, son tantas las cosas que es ciego a nuestro ojo. Bueno, has dicho dos cosas muy importantes. La primera es que a veces llega la enfermedad para activar y decirnos, para, por favor. O sea, a veces tiene que venir una enfermedad, una inflamación y algunas enfermedades a veces más graves, que son las que te dicen, oye, tu cuerpo te ha hablado. Hay algunas, porque al final nosotros tenemos una genética, pero la epigenética es como nuestros genes se van modificando según lo que le traemos a los pensamientos, a las emociones, a la vida. La epigenética es importantísima. Entonces la epigenética es cómo me relaciono, cómo me vinculo, etcétera. Entonces en esa epigenética a veces activas genes malos y a veces con tu epigenética adormeces los genes malos. Lo segundo es saber que el estrés existe porque ha existido toda la eternidad. Hay un estrés bueno, es el estrés ese que tienes, pues yo cuando venía para acá, ayer en el aeropuerto, esta mañana cuando me he levantado, ese estrés que hace, que estás como con una chispa, que hace con un entusiasmo, pero que estoy nerviosa, o sea, quiero decir que es un nervio. Luego hay una cosa que es el estrés tolerable, que es donde todos estamos metidos todo el día. Es decir, tengo que ir a por los hijos al colegio, tengo que hacer la compra, la tarea, el trabajo, el informe, la cuenta del banco, mirar, tener esta conversación delicada con alguien. El problema es que hay gente que en el estrés tolerable es capaz de vivir eternamente y hay gente que el estrés tolerable al cabo de 0,1 ya entra en estrés tóxico. Muchas veces las vacaciones, por ejemplo, son un momento muy bueno porque cuando estás en vacaciones al principio cuesta mucho desconectar, pero cuando llevas unos días dices, Dios mío, ¿dónde estaba? Y entonces te visualizas semanas antes y dices, no me gusta donde estoy. Pero a veces la vida es tan rápido. Si eres madre, concilias. Si eres padre, tienes trabajo. Si eres un hombre que viajas muchísimo por el mundo y que tienes jet lag. Si eres una persona que no llegas a fin de mes y tienes problemas económicos, eso es alerta. Eso es alerta. Muchísimo. Eres una persona que no sabes si a tus hijos les vas a poder dar lo que les quieres dar. Vives siempre discutiendo con tu esposo o esposa. Cuidas a tu padre que vive en casa, que está enfermo de Alzheimer y que hay días que está agresivo y nunca sabes cuando llegues a casa cómo te lo vas a encontrar. O sea, todo eso es un estado de alerta. El tema es, por eso yo hago esa pregunta de, uno, voy a pararme y voy a decir, ¿mi cuerpo cómo va? Estoy inflamado, mis articulaciones, ¿cómo voy? Lo que como, el intestino ha venido a darnos muchas soluciones, porque el nervio vago es la carretera entre el cerebro y el intestino. Y el nervio vago es muy psicológico y le va diciendo al intestino cómo está mi cerebro y al cerebro cómo está mi intestino. Y el nervio vago, una autopista, como si fuera una ciudad grande, y va avisando, este departamento está así, este está así. Y luego acordémonos que en el intestino se segregan neurotransmisores. Por lo tanto, si yo vivo inflamado, hay neurotransmisores que no van a llegar bien a mi cerebro y por lo tanto voy a estar más en modo alerta. Entonces, primero mirar si mi cuerpo me está diciendo algo. Lo segundo es, si me paro y freno y digo, me voy a ir 48 horas a descansar, un hotel, una casa rural, en España es muy fácil el concepto de casa rural, y voy a intentar desconectar 48 horas del móvil. ¿Qué sale? ¿Qué observo? Angustia, síndrome de abstinencia, soledad tóxica. Me empiezo a dar cuenta, o sea, a veces yo recomiendo mucho parar, o sea, momentos del año donde parar y verte a un sitio, cada cual con sus circunstancias y sus posibilidades o lo que le guste y que diga, pues yo me voy, yo intento, por ejemplo, de vez en cuando hacer alguna escapada con mi esposo y nos vamos, hace un par de semanas nos fuimos, 48 horas, muy cerquita, bueno, me vino como si me hubiera ido un mes, porque yo llevaba 2 meses complicados, he tenido también un temilla de salud, no sé qué, estaba un poco regular. Y de repente encima fuimos a un sitio con muchísima cultura, contratamos una guía, nos estuvo explicando, comimos en sitios y de repente dije, ay, bien,
pila recargada para los próximos, preparando un poco este viaje que yo sabía Claro. que iba a tener todo lo bueno. Pero claro, a veces nos da miedo parar porque no sabemos lo que va a surgir cuando paremos. Sí. ¿No? Yo muchas veces le digo a la gente, le decía el otro día a un buen amigo, le decía, por favor, haz esto, vete 48 horas y me dices que tengo muchísimo trabajo y le digo, mal, porque si me estás diciendo que 48 horas, o intenta ver si el sueño, por ejemplo, el sueño es un capítulo en el libro que yo creo que es de los temas que más, hay 4 cosas, deporte, sueño, abrazos, personas, vitamina, oxitocina, Uf, sí. que es fundamental, y la meditación y la contemplación. Pero el tema del sueño, que hoy lo hemos recortado porque nos pasamos toda la noche y a los jóvenes, ni te cuento, haciendo scroll infinito, a lo largo del sueño nosotros tenemos unos procesos que van sucediendo. Por ejemplo, hay un tema que se llama el sistema linfático, que quizá a ti ni te suene porque es una cosa muy reciente. No, el linfático por los masajes, es lo único que sé. Pues el linfático es el del cuerpo. Claro. Pero el linfático es el mismo sistema parecido, pero sucede en el cerebro durante la noche. Y es como si las neuronas hicieran como squeeze, como una esponja. Y en mitad de la noche es como si pasara el camión de la basura y recogiera la porquería que se ha ido acumulando en las neuronas a lo largo del día y se la lleva a través de ese sistema linfático. O sea, un poco parecido a lo del cuerpo, pero en el cerebro. Sí. Y sucede durante la noche. Si yo no duermo durante la noche, no pasa el camión de la basura. Y voy acumulando detritus, Claro. excrementos, ¿me Total, entiendes? Siendo un total, poco sí, bruta, en el cerebro. Entonces al día siguiente estoy aturdido, pienso mal, estoy irritable, Claro. no me concentro. Los niños, los jóvenes están durmiendo 2 horas menos de media de lo que necesitarían. Hoy sabemos que la falta de sueño es uno de los activadores de la pubertad precoz, que es algo a lo que estamos observando en la juventud, Sí. que la pubertad se ha adelantado, que eso tiene muchísimas consecuencias a nivel psicológico y físico. Y por la noche hay un mecanismo que sucede en una de las fases, sobre todo al final, que es como si existiera un filtro donde todo lo que nos ha sucedido a lo largo del día se pasa y como si hubiera un tipo que gestiona, este pensamiento va para acá, esto es bueno, esto lo desecho, esto lo necesitas, esto lo guardo, como si él estuviera organizando todo lo que te ha sucedido y fuera tu gestor emocional. Es como si fuera tu gestor del dinero que te va diciendo, esto lo has gastado en esto, y te lo ordeno. Y todo esto para el impuesto. Y todo esto para impuestos, y todo esto, efectivamente. Pues hay un tipo que por la noche, un tipo entre comillas, que por la noche te va decidiendo qué va pasando con las emociones que tú has tenido a lo largo del día y de la semana. Y sucede sobre todo en las 2 últimas horas del sueño. Es decir, casi que te diría que es como uno de los pilares de la inteligencia emocional. Es decir, recuerdos. Si yo no duermo, estoy mucho más irritable, mucho más impulsivo, porque ese tipo no ha trabajado. Entonces, es mucho más, haciendo el símil con el del dinero, pues es mucho más fácil que te quedes sin dinero a fin de mes y que no hayas gestionado bien y de repente hayas hecho un pago mal hecho o no hayas pagado algo que deberías pagar, si el tipo que se encarga lo tienes infrautilizado. Sí. Pues este gestor de las emociones es muy activo durante la noche. Entonces, hay que proteger el sueño. Y para proteger el sueño, tienes que liberar melatonina por la noche para poder entrar bien en el sueño. Acordémonos que la melatonina se inhibe con la luz de las pantallas. Pienso sobre todo en los padres que tienen hijos adolescentes o nosotros mismos. Sí. Y proteger mi sueño. Es que el sueño es la base de la salud emocional. Pero es increíble, Marian, porque es como volver a lo básico. Bueno, es que vamos a ver, es que yo muchas veces la gente me dice, qué interesante lo que dices, y digo, back to basics. O sea, así, tal cual. En el fondo hay cosas... Sueño, meditación, parar, aburrirte, o sea, hacer espacio. Bueno, es que al final le dimos al fast pensando que éramos capaces de vivir en el fast acelerados, con estrés, hiperestimulados, y que el cerebro había cambiado y se había adaptado a la ultravelocidad, y cuando vimos las consecuencias que esto generaba, ahora es lo que se ha descubierto es que lo que se hacía antes, el mundo funcionaba con sus cosas porque había otros problemas, pero la parte que me reparaba, yo alguna vez cuando ves alguna película antigua y tal, dicen, se puso enfermo y se lo llevaron a la casa de campo, al cottage, ¿no? Y entonces dices, y se curó al cabo de 3 meses. Y yo decía, ¿qué le darían? Y tal, nada, naturaleza, paseos, calma y salir del foco. Claro, aquí nadie se puede ir 3 meses a un cottage. Entonces, se te acaba el trabajo. Se te acaba el trabajo. Sí. Hay un capítulo que digo, volvamos al aburrimiento sin culpa. No quiero una sociedad de perezosos. Cuando yo digo aburrimiento, o sea, el perezoso es el que está tumbado haciendo scroll infinito. Exactamente. Etcétera. Yo me refiero a, de repente decir, yo ayer, por ejemplo, venía en el avión y entonces dije, pues te traía libros para leer y tal, y en un momento me quedé mirando por la ventana. Estuve media hora viendo las nubes, sobrevolando Estados Unidos, que hacía años que no veía, sin más. Y entonces ahí aparece un concepto fascinante que es la divagación mental. Sí. Que le doy un capítulo en el libro porque a mí me fascina la divagación mental. La divagación mental es nuestra voz interior. O sea, es decir, todos nosotros tenemos una voz
que se nos activa en ciertos momentos. A veces es una voz acusadora, pero bien enfocada es un factor de protección y de crecimiento brutal. Hace 1950, Marcus Raichle, un tipo en Alemania, puso a gente a investigar su cerebro. Y entonces en un momento dado les decía, ahora piensa en algo que te dé miedo, ahora piensa en algo que no sé qué, ahora piensa... Entonces un momento se marchó y dijo, ahora no pienses en nada. Y cuando miraba las imágenes veía todo tipo de luces en el cerebro, ¿vale? Por hacerlo fácil. Okay. Decía que no hace falta. Y otro, no, que estoy con mis cosas. Bueno, pues esas mis cosas resultó ser la red neuronal por defecto del cerebro, denominada voz interior o divagación mental. Es decir, cuando no pensamos en nada enfocados, entramos en divagación mental. ¿Es importante la divagación mental? Fundamental, porque estamos el 50% del día ahí. Claro, pero además que la gente lo siente como algo superficial, ¿no? O que estás perdiendo el tiempo. O que estás perdiendo el tiempo. Bueno, es estar pensando en las musarañas. Aquí nos dice las musarañas. Sí, musarañas se entiende perfectamente. Las musarañas, que hay expresiones tan españolas que se han llegado aquí. Estar en las musarañas, estar en esa divagación mental, se ha visto que es la base de la creación de mi identidad. Es decir, cómo me hablo, quién soy. Porque yo cuando estoy en divagación mental, que puede ser en forma de diálogo o en forma de monólogo, o sea, se lo estoy contando a alguien o me lo estoy contando a mí, pero hay varias personas hablando. Mucha gente me dice, Marian, tengo un pensamiento esquizofrénico. Y digo, que no te preocupes, que estamos todos ahí. Yo me digo, yo me contesto. Sí. Yo tengo una paciente mía que dice, yo estoy todo el día hablando conmigo. Dice, yo estoy... A Marian te voy contando, mi voz interior te voy contando mi vida. Me hace muchísima gracia. Digo, ¿y qué te respondo? Y dice, hay de todo, Marian. Por lo menos tú eres una persona vitamina, ¿no? O sea... Me hace muchísimas gracias. Digo. De hecho, yo alguna vez cuando estoy en divagación mental digo, ¿qué me diría Marian de esto? Y entonces me veo a mí misma contándoselo en consulta a Marian delante de mí. Ay, Dios mío, pensamiento esquizofrénico total. Pero en divagación mental yo me cuento las cosas y es el momento de crear. Es decir, para yo crear y solucionar necesito divagar. O sea, nadie ha descubierto nada importante en momentos frenéticos, sino que de repente, pues, Newton, yo siempre doy el ejemplo, ¿no? Newton estaba en un árbol divagando, sentado. Entonces empezó a ver cómo caían las manzanas. Y de repente dijo, anda, caen hacia abajo, una cosa básica. ¿Por qué caen hacia abajo y no hacia el lado? Dijo, ¿habrá una fuerza dentro de la Tierra? O sea, imagínate, pero necesito parar, contemplar y divagar. El otro ejemplo que me gusta muchísimo es el de Arquímedes. Arquímedes se fue a dar se daba baños y cuando entraba en la bañera el agua salía. Y entonces dijo, la flotabilidad. Claro, caso sale en el cuerpo, entra dentro del agua. O sea, porque estaba dándose un baño. Exacto, divagando. O sea, no tenía el teléfono puesto ni los audífonos puestos. Claro, y estaba Entonces, el otro día leía una historia de un tal Spencer que trabajaba con radares y tal, y al terminar llevaba siempre una chocolatina en el bolsillo y la chocolatina estaba derretida. Y entonces él miraba porque estaba derretida. Y entonces ahí con su chocolatina hasta que un día dijo, ¿esto qué está pasando? Y descubrió el microondas. O sea, claro, necesitas divagar y contarte las cosas. O sea, para mí el pilar de una salud mental buena es cómo yo me cuento mi historia. Soy el peor, nadie me quiere, me merezco esto, no me merezco esto otro. Entonces, esa divagación mental surge cuando yo freno, cuando yo me aburro. Yo, en mi caso, por ejemplo, cuando salgo de trabajar vuelvo andando a casa, que son como 40 minutos. Y entonces intento, a menos de que tenga mucho lío, no llevar el celular, el móvil en la mano. Entonces voy andando a casa y entonces ahora me invito. Ay, a este paciente le voy a decir esto, le voy a recomendar este libro, voy a cambiar la medicación, voy a tal... O sea, a mí me han pasado un montón de cosas en esos ratos donde yo de repente, el otro día cuando estaba... Necesitamos tiempo solos. Necesitamos tiempo solos para reconstruir nuestra narrativa, porque cuando la narrativa es tóxica, entra el rencor, entra la inflamación, entra el estado crónico de alerta. Entonces, divagar hoy en día se ha convertido en un factor de estrés. Y en esa cuerda del placer-dolor de la que yo te hablaba al principio, divagar está ahí como factor de angustia. Porque me empiezo a contar cosas, porque me hago bien, entonces me estoy agobiando. Entonces, fuera, ya está, scroll infinito. Me pongo los partidos de fútbol, me compro algo online, me meto en internet, me descargo una aplicación, chateo con un chico o una chica que haya conocido y entonces me angustio. Sí. Aquí nos estamos hablando entre señas. No, bueno, quería como que recalcar que lo haces aquí, Marian, en el libro Recupera tu mente, reconquista tu vida, de esa pausa que dices que es tan importante, de divagar, de soltar el teléfono, de pasar tiempo con nosotros mismos, porque además es la única manera de convertirnos en nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, que esa narrativa, que esa conversación que tienes contigo misma sea en positivo, sea un buen acompañante, no sea este tormento que a veces tenemos en nuestras cabezas. Y me parece muy curioso que es todo como que volver a lo básico,
físico, volver a esas cosas que son naturales para nosotros y que ahora no los tenemos, porque uno tiene esa sensación de que si paramos, estamos perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo. Y eso también, ese concepto que te digo, que uno a veces siente que el dolor es profundo y la felicidad es fatua. Bueno, es que aquí hay dos temas. Hay una cosa que es la felicidad y otra cosa que es el placer. O sea, son dos cosas distintas. Y bioquímicamente funcionan de forma distinta. Es decir, la felicidad es una palabra que para mí es como bienestar, plenitud, ¿vale? Exactamente. Esa felicidad, si tuviéramos que ponerle un neurotransmisor o una hormona, sería la serotonina. Y la serotonina, a la siguiente neurona, cuando le avisa a la siguiente neurona el mensaje, le dice, la inhibe, le dice, esto está bien, calma, aquí esto está todo bien. Cuando la dopamina, que es el placer, le dice a la siguiente neurona, me gusta, quiero más. Es decir, el mecanismo es completamente distinto. Para mí, tú has dicho una cosa importante sobre el dolor. O sea, el dolor existe, a todos nos agarra en algún momento de la vida. Sí, universal. Nos llega, es universal. Claro. En esa cuerda del placer-dolor, una de las cosas más maravillosas que cuando yo leía sobre estos temas que descubrí, es que cuando tú aceptas, de hecho hay un capítulo un poco revolucionario que es, cuando tú aceptas microdosis de dolor, lo que sucede es que aparece la dopamina endógena. Es decir, igual que en esa cuerda yo decía, mucha dopamina, me voy al dolor. Cuando yo acepto un pelín de dolor es, me ducho con agua fría, tengo un poco de sed y no bebo ahora. Como un estresor. Pequeño estresor, microdosis. O sea, es decir, tengo hambre y espero. Quiero meterme en Instagram y ahora no me meto. Quiero comprarme esto, ahora pues no me lo compro. O sea, un poco decir no a impulsos primarios. Lo que se ha visto es que el cerebro, la cuerda del placer-dolor, el equilibrio del placer-dolor, es muy agradecido y te da dopamina endógena. Si alguno ha esquiado alguna vez, yo siempre doy el ejemplo del esquí porque me parece que se entiende muy bien. Esquías, te caes, pasas frío, la bota te aprieta, te tira uno el de al lado, en la silla, no sé qué. O sea, es como un momento... Es un momento incómodo. Exacto. Pero cuando tú terminas de esquiar y te quitas la bota de esquí, hay una cosa que pasa. ¿Por qué? Porque estás aceptando un poco de dolor, has liberado mucha dopamina endógena. Entonces, parte de es decir a la gente, no pasa nada por sufrir un poco. O sea, que tú puedas producir tu propia dopamina. Claro. O sea, yo a mis hijos a veces, que es muy difícil en la educación porque estamos agotados y es muy difícil, ¿no? Pero a veces, mamá, es que quiero repetir de no sé qué. Mamá, es que quiero de esto. Y entonces ese no... a algo que en el fondo dices, bueno, mamá, ¿por qué no puedo tomar más? Y le digo, porque aunque tú no lo entiendas, te estoy enseñando que de repente hay cosas a las que no vas a acceder. Claro. Porque acostumbrados al placer, cuando nos dicen no a algo, acostumbrados a la gratificación instantánea, quiero esto y lo quiero ya, quiero esto y lo quiero ya. Cuando llegan los dos temas más importantes de la vida que tienen que ver con nuestra felicidad, nuestro bienestar, que es el amor y el trabajo, acostumbrados al placer inmediato, nos frustramos, porque ni el amor ni el trabajo son a base de gratificación instantánea. Todo lo contrario. Constancia, espera, te pido perdón, perseverancia, necesito franear, entender, empatizar. Es decir, si yo me he educado a mí mismo, a mí misma, he educado a mis hijos en el placer instantáneo, cuando llega el amor y cuando llega el trabajo, no son capaces de lidiar con ello, porque eso no es a base de gratificación. Claro. Por eso las relaciones empiezan con un match y terminan con ghosting, porque es fácil, todo rápido. Y cuando tú quieres que eso empiece, yo a la gente, cuando mis pacientes que tienen Tinder y estas cosas, les digo, te despides y le dices que no quieres seguir en esta relación, pero no desapareces, porque la comunicación es clave para que las relaciones funcionen. Total. Y si anulamos la capacidad de comunicarnos, pues las relaciones humanas ya no funcionan. Marian, tantas cosas. Mira, tú sabes que yo tengo una conversación contigo y tengo otra en mi cabeza de todas las preguntas que me vienen y sé que el tiempo es corto. Exactamente. Sé que el tiempo es corto. Estoy tan agradecida que hayas venido en Defensa Propia. Te estaba esperando hace mucho tiempo y bueno, aquí estaré para recibirte siempre y bueno, también para recibir tus libros y todo lo que tienes para darle al mundo, ¿no? Sobre todo para esas herramientas para poder nosotros gestionar nuestra propia vida, porque somos los responsables de nuestra propia vida. Y gracias por invitarme. No. Ojalá que esta sea la primera de muchas. Ojalá que sí. Y sobre todo darte gracias porque voces como la tuya, que ayudan a divulgar mensajes, que ayudan a la gente, pues que tienen un valor maravilloso, y yo te lo agradezco haber venido desde España, poder encontrarme contigo. Increíble. Así, ya luego podremos hacer cosas por Zoom, pero que la primera ya ha sido así, me parece maravillosa y mágica y te lo agradezco en el alma. Te voy a pedir 3 tips para reinventarse, que es así que yo despido a todas mis invitadas. Sé que no hablamos de reinvención, sino hablamos de herramientas para reinventar nuestra vida. Claro, sí, total. Dame 3 tips que me puedas dar para uno poderse reinventar. El primero, salir del miedo.
El segundo, confía en algo, en alguien, desde ya. O sea, confía en Dios, en una amiga, en una terapeuta, en un terapeuta, en alguien, confía. Y lo tercero, ponte en marcha. Físicamente empieza a moverte. Como digo yo de broma, no puede ser que nuestros avatares en los videojuegos se muevan más que nosotros mismos. Por lo tanto, muévete, vete a la naturaleza, haz deporte y reactiva tu organismo, porque es una manera de que tu cuerpo y tu mente estén a salvo. Maravilloso. Gracias, Marian. Muchas gracias. Marian Rojas Estapé, en Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia se graba en Miami, en The Astro Studio. En Defensa Propia es producido con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Studios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.